Diseño de puestos. Casi siempre las personas trabajan en las organizaciones al ocupar algún puesto. Cuando alguien dice que trabaja en determinada empresa, lo primero que se le pregunta es ¿qué puesto tiene? De esta manera se sabe qué hace en la organización y se tiene una idea de su importancia y del nivel jerárquico que ocupa. Entonces, podemos decir que puesto es un conjunto de funciones, de tareas o de obligaciones con una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. La posición define las relaciones entre un puesto y los demás de la organización. En el fondo, son relaciones entre dos o más personas. El concepto de puesto también se basa en la noción de tareas, obligaciones y funciones. Tareas es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Por lo general, es la actividad que se le atribuye a los puestos simples y repetitivos, puestos por horas o de empleados, como montar una pieza, hacer las rocas de un tornillo, tallar, etc. Obligación. Generalmente es la actividad atribuida a puestos más diferenciados, puestos de asalariados o empleados, como llenar un cheque, emitir una requisición del material, elaborar una orden de servicio, etc. Función. Es un conjunto de tareas o de obligaciones ejercidas de manera sistemática o reiterada por el ocupante de un puesto. Puede realizarse por una persona que sin ocupar el puesto desempeñe provisional o definitivamente una función. Diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales. Primero, el conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar. Contenido del puesto. Segundo, cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones, métodos y procedimientos de trabajo. Tercero, a quién le debe reportar el ocupante del puesto, responsabilidad, es decir, relación con su jefatura. Y por último, a quién debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto, autoridad, es decir, relación con sus subordinados. Entre los modelos de diseños de puesto tenemos el clásico o tradicional para el diseño. Para el diseño de puesto, este es el modelo más utilizado por los ingenieros que iniciaron el movimiento de la administración científica. La primera es la teoría administrativa a principios del siglo XX. La administración científica sostenía que solo mediante métodos científicos se podían proyectar los puestos y capacitar a las personas para obtener la máxima eficiencia posible. La mejor manera se obtenía mediante técnicas de estudios de tiempo y movimientos, las cuales conducían al método de trabajo que debía seguirse para los empleados. El modelo clásico diseña los puestos a partir de las siguientes etapas. Primero, el supuesto básico es que el hombre es un simple apéndice de la máquina, un mero recurso productivo. Es decir, la tecnología es lo primero, las personas vienen después. Segundo, en función de los aspectos descritos, el trabajo se subdivide y se fragmenta en partes para que cada persona realice una tarea simple y repetitiva. Tercero, el diseño clásico de puesto descansa en la presunción de estabilidad y de duración a largo plazo del proceso productivo. Esto significa que el diseño de puesto es definitivo y está hecho para durar para siempre. No se esperan cambios. Y cuarto, la importancia reside en la eficiencia de las personas. El trabajo se mide con estudios de tiempo y movimientos que determinan los tiempos promedios de realización, denominados como tiempos estándar. La lógica del diseño clásico. En esta lógica fría y mecanicista, el resultado que se persigue es máxima eficiencia. Esto tiene como consecuencia que las ganancias de la organización aumenten y debido a los incentivos, los salarios de los trabajadores aumenten. Ambos salen ganando. De ahí se desprende la suposición implícita, según la cual lo que es bueno para la organización también es buena para el trabajador. El modelo clásico no identifica ningún conflicto entre individuos y organización. Tal y como vemos aquí en la figura, esta visión es resumida del razonamiento en que se basa el modelo clásico. La excesiva simplificación de los puestos ocasionó problemas y limitaciones que constituyeron serias desventajas. A. Los puestos sencillos y repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, lo que produce apatía, cansancio psicológico, desinterés y pérdida del significado del trabajo. En los casos más graves tienen repercusiones negativas como resentimiento, abatimiento de la moral y hasta resistencia activa de los empleados.
En lo que se esperaba y lo que se logró con el modelo clásico de diseño de puestos, tenemos ventajas esperadas y resultados reales. Entre las ventajas esperadas tenemos algunas. Las tareas que se aprenden rápidamente y requieren poca capacitación. Los empleados son fácilmente intercambiables debido a las pocas habilidades requeridas y a la sencillez de la capacitación. La estandarización facilita el control de calidad, la probabilidad de errores es minimizada. La gerencia controla a los trabajadores por medio de la simple observación. Entre los resultados reales, la elevada rotación de personal pesa más que los ahorros en el costo de la capacitación. Para que las personas acepten los trabajos de tipo repetitivo de la línea de ensamble, es necesario pagar salarios más altos. La rotación del personal eleva los costos de reclutamiento y selección. Los problemas de supervisión aumentan la distancia entre el trabajador y la gerencia. Modelo humanista o de relaciones humanas. El modelo humanista surgió en la Escuela de las Relaciones Humanas durante la década de 1930 como franca oposición a la administración científica, que se representaba el modelo administrativo de la época. Fue una reacción humanista el mecanicismo que entonces dominaba a la administración de empresas. Los factores que la administración científica consideraba decisivos fueron ignorados completamente y hechos a un lado por la Escuela de Relaciones Humanas. El modelo humanista, como una manera de satisfacer las necesidades individuales y elevar la moral del personal, trata de crear una mayor interacción entre las personas y sus superiores y propiciar la participación en algunas decisiones relacionadas con las tareas de la unidad. Vemos en el siguiente gráfico algunas diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista. El modelo clásico hace énfasis en la tarea y en la tecnología, concepto de homo económicos, recompensas salariales y materiales, mayor eficiencia gracias al método de trabajo, preocupación por el contenido del puesto, supervisión directa, órdenes e imposiciones, obediencia estricta. Mientras que el modelo humanista, énfasis en la persona y el grupo social, concepto de homo social, recompensas sociales y simbólicas, mayor eficiencia gracias a la satisfacción de las personas, liderazgo, comunicación e información, participación en las decisiones. Preparación para el cambio. El modelo situacional, las percepciones respecto al diseño del puesto no se basan en la presunción de estabilidad y duración de los objetivos y de los procesos organizacionales. Son explícitamente dinámicas y se basan en la continua ampliación del puesto por medio del enriquecimiento de las tareas. Algunos autores han investigado y encontraron 5 dimensiones esenciales para un puesto. Las características representadas por cada una de estas dimensiones. A partir de esto surge el modelo situacional, según el cual cada puesto debe de ser diseñado con la intención de reunir las 5 dimensiones esenciales que son las siguientes. Variedad. Es el número y las diversas habilidades que exige el puesto. Los puestos son muchas variantes que eliminan la rutina y la monotonía y resultan más desafiantes debido a que las personas tienen que utilizar una gran cantidad de sus habilidades. Autonomía. Es el grado de la independencia y el criterio personal que tiene el ocupante para planear y realizar el trabajo. Significado de la tarea. El volumen del efecto reconocible que el puesto causa en otras personas requiere una explicación completa del trabajo, de sus objetivos, de su utilización e importancia, de su interdependencia con los demás puestos de la organización. Identificación con la tarea. Es el grado que el puesto requiere que la persona realice una unidad integral del trabajo. La identificación con las tareas ocurre en la medida en la que la persona desarrolla una labor completa y cuyo resultado final es un producto del suyo. Retroalimentación. Es el grado en que el ocupante recibe información sobre su actuación con el objeto de evaluar la eficiencia de sus esfuerzos en la productividad del resultado. Las dimensiones esenciales del puesto afectan intrínsecamente la calidad de los puestos.
producen satisfacción personal y el involucramiento humano y genera más productividad. Enriquecimiento del puesto. La manera más práctica y viable para adecuar permanentemente el puesto al crecimiento profesional de su ocupante es el enriquecimiento del puesto, denominado también ampliación del puesto. Consiste en aumentar deliberada y paulatinamente los objetivos, las responsabilidades y los desafíos de las tareas del puesto. Enfoque motivacional del diseño de puesto. Se crean 3 estados psicológicos críticos en su ocupante. Primero, percepción del significado. Es el grado en el que el ocupante del puesto percibe su trabajo como importante, valioso y como contribuyendo a algo. 2. Percepción de la responsabilidad. Es la profundidad con la que el ocupante se siente responsable y relacionado con los resultados del trabajo desempeñado. 3. Conocimiento de los resultados. Es la comprensión que tiene el ocupante sobre cómo desempeña efectivamente su trabajo. Los 6 conceptos de implementación de las 5 dimensiones esenciales y de los 3 estados psicológicos son: tenemos a tareas combinadas. Consiste en combinar y reunir varias tareas separadas en una sola, mientras que el diseño clásico del puesto se preocupa por dividir y fragmentar el trabajo en tareas especializadas menores. Ahora, la tendencia es reunir esas partes divididas en módulos mayores de trabajo integrados. En cambio, aumenta la diversidad en el trabajo y la identificación con las tareas. Luego tenemos la formación de unidades naturales de trabajo. Consiste en tomar distintas tareas al realizar, agruparlas en módulos significativos y atribuírselas a una sola persona. Luego tenemos relación directa con el cliente usuario. Esta consiste en establecer comunicación directa entre el ocupante del puesto y los diversos usuarios internos o clientes externos del servicio, así como sus proveedores. La idea de dar a cada puesto un cliente es el principal objetivo del enriquecimiento de los puestos. El cliente puede ser interno o externo. La habilidad para entender las exigencias del cliente es vital, no solo entre 2 organizaciones diferentes, este es el cliente externo, sino también dentro de la misma organización, que es el cliente interno. Luego tenemos la carga vertical. Consiste en una integración vertical que enriquece el puesto mediante la adición de tareas más elevadas o actividades administrativas. En otras palabras, es el enriquecimiento vertical del puesto. Además, uno de los conceptos de implementación más importantes del enriquecimiento del puesto es la ampliación vertical, debido al aumento de obligaciones más elevadas. Después la sigue apertura de canales de retroalimentación. Significa proporcionar una tarea que permita información sobre cómo está realizando su trabajo la persona, en lugar de depender de la gerencia o de terceros. Esto aumenta directamente el conocimiento de los resultados de la tarea desempeñada. Cuando la retroalimentación se obtiene más directamente a través del propio puesto, más aceptada que cuando se obtiene a partir del gerente o de algún departamento de asesoría. Y luego tenemos creación de grupos autónomos. Varios trabajos individuales se pueden transferir a grupos interactivos o equipos de trabajo. Lo fundamental en la creación de grupos autónomos es la responsabilidad de una tarea completa, junto con buena dosis de autonomía para decidir su relación. Estas deben basarse en el desempeño de todo un grupo y no en el desempeño individual, porque las recompensas externas estén de acuerdo con la motivación interna creada por el propio diseño de trabajo. Por otro lado, debe haber rotación del personal en diversas actividades involucradas en la tarea principal, lo que proporciona capacitación, visión de todo, variedad e identificación con la tarea. Equipos de trabajo.
Una fuerte tendencia en el diseño moderno de puestos es la creación de equipos de trabajo autónomos o autoadministrativos. Son grupos de personas cuyas tareas son rediseñadas para crear un alto grado de interdependencia y que tienen autoridad para tomar decisiones